todo el año. La Semana Internacional analizada por un especialista. La realidad de un planeta cada vez más complejizado. Et puis comment vit-on un tel succès à seulement 18 ans? Freiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten... Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что... En todos los idiomas te vamos a hacer entender los acontecimientos que nos afectan. Así son las cosas por el mundo. La vuelta al mundo en 7 días con nuestro especialista Mariano Sarabia. Hola Mariano, buenos días. Hola, buen día a todos y todas. En política internacional, los ojos del mundo están puestos en Níger, este país de África Occidental, podríamos decir de África Central Occidental, es parte del Sahel. El Sahel en árabe significa la costa, es la costa del desierto del Sahara. Son los países que van desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, digamos, pero abajo de los países saharianos y arriba de la llamada África Negra. Son países árabes muy desérticos, muy empobrecidos, con muchísima riqueza mineral sobre todo, y gobernados o poblados, mejor dicho, por países árabes, musulmanes, etcétera, muy golpeados por el terrorismo integrista, fundamentalista, financiado por Occidente. Llamémosle Boko Haram, llamémosle Al Qaeda, en el último tiempo Estado Islámico. Bueno, lo que está pasando en Níger sigue escalando en la tensión luego del golpe de Estado de la semana pasada, que cambió las reglas del juego y cambió el posicionamiento de este país que no tiene salida al mar con respecto al mundo. De ser un país de una supuesta democracia, quiero reafirmar bien esto, una supuesta democracia que habría que poner entre muchas comillas, vinculada y funcional a Occidente y principalmente a Francia y a Estados Unidos, pasó a ser un país gobernado por una junta militar, pero con un discurso patriótico, que dijeron muchas verdades en esta semana, como por ejemplo denunciar el neocolonialismo, denunciar la pobreza existente en Níger y en otros países, culpa del saqueo occidental, europeo. ¿Qué tiene Níger? Para que yo esté diciendo esto, tiene sobre todo muchísimo uranio. Tiene muchos minerales y muchas riquezas, pero principalmente uranio. Llega casi a tener el 10% de las reservas de uranio del mundo. Y esto es mucho decir en momentos, por ejemplo, de Europa, donde la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que escasee el combustible, que no llegue como antes el petróleo y el gas, que llegaba de Rusia, que no llegue de Argelia como antes por la crisis en Marruecos, que se dependa mucho más de las centrales atómicas para la generación de energía nuclear, sobre todo en países como Francia, que se llevaban todo de Níger y que gobernaban a través de poner presidentes pseudodemocráticos. Todo esto ha cambiado y eso hace entender la reacción de la CEDAW, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Un montón de estados vinculados desde la época colonial con Francia, con la metrópoli, que han dicho que si la junta militar de Níger no depone la actitud y no devuelve al presidente, entre comillas, democrático, al gobierno, van a intervenir militarmente. La respuesta de Burkina Faso y Mali, aliada de los nuevos gobernantes de Níger, ha sido, si pasa eso va a ser una agresión contra nosotros, y ahí estaríamos frente a una guerra regional por lo menos, con muchos países de un lado y con varios países del otro lado. Una clave sería saber de qué lado se pondría Chad, que hasta ahora no se ha manifestado, pero Chad es una potencia militar en África. Habría que ver qué hace Argelia, que hasta ahora se ha puesto más bien del lado de Níger y sobre todo Libia, porque una guerra ahí podría desestabilizar varios países de la región. Habría que ver cuál es la ayuda de Francia y de Estados Unidos a los atacantes
Y habría que ver si Rusia no se pone atrás del nuevo gobierno de Níger. Todo esto podría llevar o a una guerra relámpago si esta coalición abanderada de la libertad y todo lo que ha dicho siempre Estados Unidos, en este caso encabezada por Nigeria, si avanza rápidamente y gana la guerra, es un tema. Si eso se empantana y va para largo, podríamos estar frente a una nueva guerra proxy, de las llamadas guerras proxy, de la nueva guerra fría que tiene en el fondo, a Estados Unidos y a China como contrincantes y en menor medida a Rusia. Un abrazo y hasta la semana que viene.